Hay algunos hechos que sucedieron en la historia, en el proceso que usualmente se denomina proceso de independencia de la República Oriental del Uruguay, que o no se mencionan en el relato oficial o se hace una mención simbólica de que ocurrieron, pero no hay ningún análisis posterior sobre las consecuencias que tuvieron esos hechos. La idea es tratar de volverlos a la vida y de analizarlos con la mayor objetividad posible. Está claro que el 20 de abril de 1813, el general José Gervasio Ortigas decreta la independencia de la provincia oriental. También está claro que interpreta esa provincia oriental independiente, al igual que las independientes del lado argentino, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, etc., en el contexto de la denominada Liga Federal. Pero lo que no se puede negar es que la primera mención sobre la independencia de la llamada provincia oriental en la historia tiene fecha y tiene autor. Se llamó José Gervasio Ortigas en abril de 1813. Eso por un lado. Por otro lado, es interesante resaltar que una vez que el ejército de las Provincias Unidas y de Buenos Aires, básicamente del Directorio de Buenos Aires, expulsa a los españoles de Montevideo, iniciativa militar liderada por José María de Alvear, estos se instalan en Montevideo bajo la forma de un gobierno provisorio, que respondía a los intereses de la provincia de Buenos Aires, obviamente. Ese hecho se modifica sustancialmente cuando el coronel Fructuoso Rivera, el 10 de enero de 1815, derrota al ejército del Directorio de Buenos Aires a mando de Manuel Dorrego, lo que implica la retirada de Alvear de Montevideo y vuelve para Buenos Aires. En ese momento, estamos hablando otra vez, reitero esto, del 10 de enero de 1815, la provincia oriental no queda sometida a ningún control extranjero, queda sometida al gobierno artiguista liderado por José Gervasio Ortigas. Es decir, se torna independiente. Con lo cual es falso afirmar que la independencia del Uruguay se obtuvo el 27 de agosto de 1828 en Río de Janeiro. Algo que también es cierto. Pero lo que no es cierto es que hasta ese momento la provincia oriental siempre haya estado bajo la conducción, bajo el mando, bajo el control de un poder extranjero. Supo ser independiente a partir del 10 de enero de 1815 y hasta el 22 de enero de 1820 en los hechos, aunque en la forma recién ocurre en octubre de 1821 con una declaración del Cabildo de Montevideo asumiéndose parte del Imperio Portugués y pasa a llamarse Provincia Cisplatina. Esto es una cosa que tiene que quedar meridianamente claro, porque existen muchos documentos en donde se insinúa que la República Oriental del Uruguay, obviamente con su nombre, vamos atrás, la provincia oriental resulta ser independiente recién a partir del 27 de agosto de 1828 en Río de Janeiro. Y si bien es cierto que fue declarada independiente en esa fecha y en esos términos, también es cierto que había sido independiente antes de eso, a partir del 10 de enero de 1815.
Es allí donde se produce el mayor enfrentamiento entre la élite local y el gobierno artiguista, el artiguismo o José Carlos Artigas. Es allí donde esta élite local, profundamente enraizada con una concepción colonialista e imperialista, al verse eventualmente perjudicada por las políticas que diseñaba el artiguismo, bajo el principio de que la libertad es consecuencia de la igualdad, y vos a un colono imperial no le podés hablar de igualdad, salvo que tú seas un colono imperial también, y no estoy muy seguro de esto último. Pero lo cierto es que en ese periodo de tiempo, la élite local, al igual que el directorio de Buenos Aires, de alguna manera se confabulan para poder cristalizar lo que fue la segunda invasión portuguesa. De hecho, muchos representantes de esta élite local saludaron al ejército portugués cuando ingresa a Montevideo como si fueran salvadores. Después de otros años pasados, se ponen en contra de esto y tratan de lograr eliminar que se vayan los brasileños o los portugueses y tratar de pelear por una independencia. De hecho, la independencia que se nos otorga el 27 de agosto de 1828 en Río de Janeiro no es una independencia conquistada en batallas épicas. El ejército de la Cruzada Libertadora jamás derrotó a los brasileños, ni solos ni acompañados por el ejército de Buenos Aires. Lo que sucedió allí fue algo realmente muy curioso y que, bueno, uno tiene que explorar alternativas y decir, ¿qué pasaría en esa hipótesis, en esa situación donde Brasil y Argentina están en guerra y los ingleses están tratando de mediar para que termine esa guerra? ¿Qué pasaría si en ese contexto se declara la independencia de la provincia oriental? ¿Quién se hace cargo? Recursos como para hacer frente a esa enorme responsabilidad. Es evidente que cuando se emiten declaraciones en nombre del pueblo oriental o en nombre del Cabildo de Montevideo en 1823, que también planteó el tema de la independencia y la anexión a las Provincias Unidas, es la élite la que habla. No aparecen allí esclavos, libertos, gauchos, indígenas, mujeres, con hijos o sin hijos, proponiendo estas eventuales posibilidades. Son representantes de la élite. Y los representantes de la élite vieron en esta situación la posibilidad real de que la provincia oriental fuera independiente, pero ahora bajo su propio control. De hecho, la Constitución de 1830 propone que para ser elector, el que vota, los que pueden votar son hombres mayores de 20 años, ciudadanos naturales o legales, con una situación económica de independencia y que sepan leer y escribir. Los demás no. Bueno, ¿de quiénes estamos hablando? Es decir, en la propia Constitución de 1830 están las bases que garantizan que esa élite tiene el más absoluto control de lo que va a pasar, control y responsabilidad de lo que va a pasar de ahí para adelante. Y esto fue hecho en base a una afirmación totalmente falsa, que la mayoría de los orientales no quieran ser provincia portuguesa, ni española, ni brasilera, ni quieran integrarse en las Provincias Unidas, y que quieren ser independientes, es algo que no resiste el más mínimo análisis.
De hecho, ya hemos hablado de que hay documentos, importantísimos historiadores nacionales, que más o menos determinan cómo estaban distribuidas en esa población oriental, no solo en la élite, en la población en general, las sensaciones de querer ser colonia de Portugal o de España o de Brasil o unirse a las Provincias Unidas o que vuelva al ateísmo. Había todo un menage de cosas. Y de hecho, cuando como consecuencia de esa falsedad a la provincia oriental se le otorga la independencia, no la gana, no la conquista. Brasil y los argentinos nos ceden la independencia. E incluso en la declaración preliminar de paz, explícitamente se indica que los ejércitos de Brasil y de Buenos Aires van a ser garantes de esa independencia. Porque, bueno, en definitiva, no contaba la provincia oriental con un ejército que pudiera repeler a ejércitos mucho más importantes y por lo tanto esa independencia colgada así nomás, sin respaldo militar, parecía algo poco viable. Bien, ese es el resultado. Entonces uno se pregunta, pero ¿y qué quiere decir ser uruguayo? ¿Qué es la República Oriental del Uruguay? Es simplemente el resultado de una falsedad dictada por la élite local, aprovechando una situación geopolítica que se estaba dando, para que los dos gigantes de Sudamérica que estaban en guerra pararan la guerra, algo que naturalmente favorecía el interés de Inglaterra, y se dieran a esta provincia la inquietud de ser independiente. No porque la gente lo pidiera a gritos, sino porque era la única posibilidad para parar la guerra entre ellos. Y así fue. Se forma el nuevo país, denominado República Oriental del Uruguay, que una vez que se crea, comienza a vivir periodos de enorme turbulencia, enormes conflictos, producto de que incluso a nivel de la propia élite hay conflictos internos. Olive era una persona de la élite, Rivera era una persona de la élite, pero no congeniaban y entonces se peleaban, hasta el tema de la Guerra Grande que termina en el año 1851. Las consecuencias de esa Guerra Grande son las de un país básicamente destrozado. Un enorme déficit demográfico, mucha gente se había ido, se habían perdido cientos de miles de cabezas de ganado, la ganadería, la saladería estaba en quiebra, y uno se pregunta entonces cómo hacemos ahora, no solo para salir de esto, sino para que surja un sentimiento de nacionalidad. Y ahí surge otra instancia que moralmente, éticamente, es repudiable. La misma élite, o incluso eventualmente descendientes de la élite, que traiciona al general Artigas y que se confabula para su eliminación con la segunda invasión portuguesa y que festeja el triunfo de la misma, entiende que, ya fallecido Artigas en Paraguay, podría ser muy positivo para sus intereses, para los intereses de la élite, traer a Artigas o los restos de Artigas y ponerle título: padre de la nacionalidad uruguaya, prócer máximo del Uruguay, gestor de la independencia, porque era el único símbolo que tenían que estaba por arriba de las dificultades que tenían entre ellos. Entonces, lo traicionaron en su momento y después de muerto lo usaron en beneficio propio. No hay ningún tipo de coherencia entre lo que Artigas pensaba, lo que Artigas proponía y lo que la élite local quiso. Eran polos absolutamente, diametralmente opuestos. En ese contexto, lo mejor que podemos hacer los uruguayos es tratar de reivindicar la figura del general José Gervasio Artigas por lo que fue.
no por lo que la élite local, en el control y en el gobierno de la provincia oriental del Uruguay o de la República Oriental del Uruguay, le adjudica solo por el simple hecho de que le conviene, para que su creación, que es la República Oriental, tuviera posibilidades de concreción real. Un símbolo, un elemento aislado aquí va en la dirección de que si vos te radicás en un país y no querés volver al que naciste, y dices que quieres morirte ahí y quieren que te entierren ahí, ¿qué derecho tienen los que los traicionaron o descendientes de los que los traicionaron, como el general Venancio Flores, que en ese momento estoy hablando del año 1855, que ocupaba momentáneamente la presidencia de la República? Él viaja a Paraguay, destierra los restos de Artigas, ojalá que sean los restos de Artigas, porque también uno puede decir, bueno, ¿qué seguridad tenemos que son o que no son? Bueno, eso está en el aire. Pero la historia dice que son los restos de Artigas, y lo traen a Montevideo para ensalzar la figura de Artigas. Pero si vos haces eso, ¿qué sentido tiene que los restos de Artigas lleguen al puerto de Montevideo en un vapor el 18 de septiembre de 1855 y que deban permanecer allí hasta el 20 de noviembre de 1856? Un año, 2 meses y 2 días. ¿Cuál es la razón de esta situación? Si la idea era traerlo para reivindicarlo. Bueno, la misma razón que, ni bien se concreta la independencia de la nueva república, entre integrantes de la propia élite surgen discrepancias graves que llevan a conflictos armados. En este caso, el día 18 de septiembre de 1855, los restos del general José Gervasio Artigas llegan al puerto de Montevideo. No deberían estar ahí, deberían estar en suelo paraguayo, donde él quería estar luego de muerto. Llegan al puerto de Montevideo y no lo sacan de ahí durante 1 año, 2 meses y 2 días, porque entre Manuel Oribe y Venancio Flores no se ponían de acuerdo acerca de, bueno, ¿para qué lo trajimos? ¿Qué hacemos ahora que está acá? Todo esto forma parte, entonces, de un proceso extremadamente impune, malicioso, engañoso, falto total de ética, utilizar los restos de un muerto al cual vos traicionaste en vida para que tu proyecto de crear un nuevo país tenga posibilidades de futuro. Bien, eso fue lo que ha pasado y por eso todas las generaciones que llegaron después entendimos, aprendimos a que Artigas realmente era el prócer del Uruguay, realmente era el padre de la nacionalidad uruguaya. Esa manipulación, ese engaño, se trasladó generaciones y generaciones hasta la actualidad. Seguimos en el mismo entuerto. Estas cosas son de un tenor, de una gravedad mayúscula, y tanto más aún cuando los propios uruguayos, ante toda esta situación, miramos para el costado y hacemos de cuenta que como el Uruguay no hay. A pesar de que sabemos que en algún momento, hace 7 décadas atrás, fuimos la Suiza de América con argumentos, que hoy no lo somos, que eso quiere decir que estamos peor que en aquel momento, y sin embargo, para mucha gente en este país, lo más importante es si gobiernan los blancos, si gobiernan los colorados, si gobierna el Frente Amplio, que en realidad no han resuelto nunca los problemas más graves de la sociedad.
Vamos ahora a ver el capítulo 15.